Soy una carga, eso decían, hasta que esa carga borró todo lo que ellos creían que les pertenecía. Volvieron a casa con una sonrisa. Frank Morgan aún llevaba colgado al cuello ese cojín de aeropuerto que usaba como símbolo de comodidad. Susan, su esposa, traía 3 bolsas de compras del duty free y el aroma denso de su perfume europeo, reservado solo para los viajes especiales, la precedía. Se plantaron frente a la puerta del número 1842 de Sycamore Lane. Lo seguían llamando nuestra casa. Y esperaron oír el clic del cerrojo. Nunca llegó. Frank sacudió el picaporte. «¿Otra vez Claire ha cambiado la cerradura?», murmuró. Susan frunció el ceño. «No digas tonterías. ¿Por qué iba a hacerlo?». Probó su propia llave. Nada. Frank resopló. «Genial. Esto sí que es volver a casa». Con las maletas a sus pies, se asomaron por la ventana junto a la puerta. No había muebles, ni cortinas, ni rastro del caos habitual de libros, chaquetas o las figuritas de porcelana que Susan colocaba cada Navidad sobre la chimenea. La casa no estaba desordenada, estaba vacía. Y sobre la encimera de granito de la cocina, apenas visible desde donde estaban, descansaba una hoja de papel blanca. Aún no lo sabían, pero decía: «Sorpresa, una carga hizo esto. Me llamo Clara Morgan. Tengo 29 años. Soy agente inmobiliaria con licencia en Columbus, Ohio. Soy de esas personas que pagan sus facturas a tiempo, que no levantan la voz y que sienten remordimientos al tirar tarjetas de cumpleaños, incluso aquellas sin mensaje. Esta casa no iba a ser un campo de batalla. Era un regalo. Fue de mi abuela, Eleonora Whitman. Me enseñó a podar rosales y a cuadrar una chequera en una misma tarde. Me la dejó sin condiciones, sin usufructos, sin comparticiones. El título de propiedad llevaba solo mi nombre. Pero ese día, al ver a mis padres volver de sus vacaciones soñadas, pagadas con mi dinero, e intentar abrir una puerta que ya no se les abriría jamás, no sentí crueldad. Sentí paz, porque al fin hice lo que jamás imaginaron. Dejé de suplicar amor. ¿Por qué una hija haría eso con sus propios padres? Eso es lo que dirán. Eso mismo me preguntaba yo antes. Pero si te quedas, te contaré lo que ellos no cuentan. Y quizás, al llegar al final, ya no vuelvas a hacer esa pregunta. Crecí en una casa alquilada, color beige, con suelos que crujían al andar y un termostato que parecía una reliquia intocable. Mi padre, Frank Morgan, hacía turnos rotativos en una fábrica de embalaje. Cada noche llegaba a casa con su frase de siempre. Podría haber sido alguien, si no me hubiese tocado ser padre tan joven. Nunca me lo dijo mirándome. Nunca hizo falta. Mi madre, Susan Morgan, apuntaba cada céntimo como si el mundo le debiera intereses. Todavía puedo ver su cara cuando me daba unas zapatillas nuevas para el colegio, con el recibo aún dentro de la caja, y soltaba. Intenta no crecer tan rápido esta vez. Nunca alzaron la voz. Nunca levantaron la mano. Pero todo lo que recibía venía acompañado de una factura invisible. Antes siquiera de entender qué era la vergüenza, ya había aprendido a pedir perdón por tener necesidades. Comida, espacio, atención. Me especialicé en no pedir. Y entonces apareció Eleanor Whitman, mi abuela materna. Cada 2 fines de semana me recogía en su viejo Buick y conducíamos 45 minutos hasta su casa, en Westerville. Hacía sándwiches de queso con mantequilla de verdad y me dejaba dormir en la habitación de invitados, la de las sábanas florales. Nunca hablaba de mis padres, pero tampoco me pedía que los justificara. En su casa no era un problema, no era una carga, solo era Claire. Y entre su jardín de rosas y los escalones del porche donde compartíamos limonada, ella plantó otra cosa dentro de mí, la silenciosa convicción de que valía más que el precio que otros me habían puesto. Cuando cumplí los 18, me ayudó a solicitar becas. Al ser admitida en la Universidad Estatal para estudiar empresariales, Frank me acusó de ir de lista, de creérmelo más que el resto. No sabía que ya tenía 3 empleos esperándome para pagar el alquiler. No les pedí un céntimo. Ni siquiera esperaba que vinieran a mi graduación. Pero Eleanor vino.
con su abrigo azul marino y su collar de perlas. Cuando me abrazó después de la ceremonia, me susurró: «Esto lo has construido tú sola, Claire. No dejes que nadie te lo arrebate». Entonces creí que hablaba del diploma. No entendía que se refería a algo mucho más profundo. Nunca pregunté por qué mis padres trataban el amor como si fuera una recompensa. Quizá la pregunta más importante es: ¿qué ocurre con una hija que pasa su vida entera intentando merecerlo? Eleanor falleció tres semanas antes de mi 25º cumpleaños. Un infarto fulminante en su cocina, junto a la tetera. Todas las noches preparaba manzanilla. No lloré en el funeral, no porque no estuviera destrozada, sino porque sabía que si empezaba, no podría parar. Y no podía desmoronarme delante de Frank y Susan. Ellos estaban allí como quien asiste a un trámite, inmóviles, inexpresivos, como si hubieran acudido a una cita y no a una pérdida. Y entonces le llegó la lectura del testamento. El tono del abogado era tan pausado que resultaba ofensivo. A mi nieta, Claire Morgan, que ha demostrado tenacidad, responsabilidad y dignidad, le dejo mi casa en el 1842 de Sycamore Lane, en plena propiedad y sin condición alguna. La mandíbula de Frank se tensó. Susan parpadeó, confundida, como si no hubiera oído bien. La casa, valorada entonces en unos $800,000, era solo mía, sin herencia compartida, sin firmas conjuntas, solo mía. Mis padres recibieron una suma modesta en efectivo. Pocas semanas después estrenaban coche y televisor de pantalla plana. El resto, según Susan, se les había ido en cosas necesarias. Fue entonces cuando el lenguaje empezó a cambiar. Ya no era la casa de Clara, ahora era la casa de la familia. Al principio eran detalles nimios. Cuando reformemos la cocina, podríamos celebrar aquí el Día de Acción de Gracias este año. Después llegaron los bocetos pegados con celo a la nevera, los tableros de Pinterest reenviados a mi correo, los comentarios de Paco sobre tirar paredes para abrir el espacio. A Susana no le gustaba el color que había elegido para el salón. Decía que lo hacía parecer frío, impersonal. Pero yo era quien pagaba cada factura. Impuestos, seguros, arreglos. Ellos ni ofrecían ni preguntaban. Yo tenía poco más de 20 años, facturando 6 cifras como agente inmobiliaria, trabajando 12 horas diarias para mantenerlo todo en pie. Y aún así, para ellos, seguía siendo una niña jugando a las casitas, con las llaves de algo que, en el fondo, aún creían suyo. Una noche, Susana entró en la cocina, posó la mano sobre la encimera nueva de granito y dijo: «Tu abuela siempre quiso que esta casa fuera un hogar para todos». Asentí. Pero dentro de mí empezó a nacer una pregunta silenciosa. Si ellos nunca tuvieron que ganárselo, ¿por qué yo sentía que debía hacerlo? Todo comenzó a cambiar durante una cena de domingo. El pollo seco, el vino tibio, las conversaciones a medio gas, como siempre. Hasta que mi padre soltó la bomba con total naturalidad. «Por fin vamos a Europa». Alcé la vista del plato. «¿Habláis en serio?» Susana sonrió sin mirarme. 3 meses. Londres, Roma, París, todos esos sitios que nunca pudimos ver. Paco añadió: «Pensamos que es ahora o nunca». Quería alegrarme por ellos, de verdad que sí. Pero luego llegó el golpe. «Podemos usar el valor acumulado de la casa», dijo Paco, mientras cortaba el pollo como si hablara del tiempo. Dejé el tenedor. «¿Te refieres a mi casa?» Él ni se inmutó. «Es la casa familiar, Clara. Tu abuela hubiera querido que la disfrutáramos todos». Susana asintió. «No seas egoísta. Tienes un buen trabajo. No tienes hijos ni pareja. Esta casa está aquí, generando valor sin usarse». Dije que no. Con calma, con firmeza. Luego suavicé el tono. Me ofrecía a ayudar un poco, sabiendo que de otro modo no podrían costearlo. No discutieron, no lo necesitaban. Cuando quise darme cuenta, estaba cubriendo sus vuelos, hoteles, billetes de tren. Pasé horas buscando opciones cómodas pero asequibles. Aún así, Susana se quejó. «El hotel de Florencia está demasiado lejos del centro. Hubiéramos preferido uno con balcón». «Clara, ¿puedes encargarte tú de todo? Así es más fácil». El día antes de que se fueran,
La oía hablando por teléfono con su hermana. No estaba espiando. Simplemente pasaba por el salón camino de la colada. Su voz era ligera, incluso divertida. Por supuesto que paga Clara. Es lo mínimo que puede hacer, considerando que le dejamos quedarse con la casa. Le dejamos quedarse con la casa. Esa frase me golpeó más de lo que hubiera imaginado y se quedó conmigo más de lo que debería. Porque una parte de mí, una parte rota, aún sin cicatrizar, quería creer que me veían como algo más que una cuenta bancaria con emociones. Que, tal vez, en el fondo, aún me consideraban su hija. No érase así, pero aún no lo sabía. No hasta aquella llamada. Fue un martes a mediados de junio. Hacía calor fuera, pero dentro de casa algo se había enfriado. Acababa de enseñar una casa de los años 50 al otro lado de la ciudad, y al volver encontré el grifo de la cocina goteando otra vez. El goteo se había intensificado, comiéndose la madera del mueble. Frank había instalado ese grifo el año pasado. Una de las pocas cosas que se dignó a hacer. Necesitaba la garantía, y rápido. Así que llamé. Respondió al tercer tono. Sí, dime rápido. ¿Te acuerdas dónde guardaste la garantía del grifo de la cocina? Está volviendo a perder agua. Suspiró. En el despacho, segundo cajón, bajo cocina. ¿No podía esperar a que volviéramos? No. El agua ya se está acumulando bajo el fregadero. Pausa. Estamos a punto de ir a cenar junto a la Torre Eiffel. Qué bien, dije, fingiendo una sonrisa. Disfrutad. Sí, sí. La línea no se cortó, pero él ya había colgado. Debería haber terminado ahí, pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez fue el instinto, esa punzada que te retiene el dedo, una parte de mí que sabía sin saber. Entonces oí la voz de Susan, tenue pero nítida. ¿Quién era? Frank respondió, aburrido ya. Claire, quejándose otra vez. Se rieron. Yo no. Algo del fregadero, añadió él, con voz clara al aire libre. Siempre le encuentra pegas a todo. No entiendo por qué tu madre le dejó esa casa. Nosotros somos sus padres. Tendría que habérnosla dado a nosotros. Ya lo solucionaremos cuando volvamos. Esa casa es nuestro plan de jubilación, lo quiera ver o no. Me quedé paralizada. Siempre ha sido una carga, dijo Frank, y lo sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Es tan fácil hacerle sentir culpable, añadió Susan. ¿Recuerdas lo rápido que accedió a pagar este viaje? Solo tuve que decir familia unas cuantas veces. Dale tiempo, dijo Frank. Acabará firmando la cesión de la casa. Necesita tanto nuestra aprobación que no se atreverá a decir que no. Volvieron a reír. Yo empecé a grabar. Si se resiste, dijo Susan. Empezamos con lo de las facturas médicas, las residencias. La presión emocional funciona mejor que los argumentos. En el peor de los casos, añadió Frank, ya estamos viviendo allí. La posesión es las 9/10 partes de la ley. Me temblaba la mano. Cuando volvamos, dijo él, como quien reclama territorio. Quiero el dormitorio principal. Y ella mirando casas para comprarse otra. Bufó Susan. Debería estarnos ayudando, no construyendo su imperio. Me quedé sentada 15 minutos, escuchando. Cuando la llamada por fin se cortó, ya no era Claire. No era su hija. No era su colchón de seguridad. Era otra. Alguien que sabía la verdad y que no podía desaberla. Y lo peor es que no había empezado en París. Había empezado años atrás. No lloré de inmediato. Me quedé en mitad de la cocina, mirando la mancha del mueble donde el agua había oscurecido la veta de la madera, y me pregunté cuánto tiempo llevaba pudriéndose por dentro. El fregadero, la casa, yo. Aquella noche no dormí. Volví a escuchar la grabación. No solo las palabras, sino el tono, la risa ensayada, la seguridad con la que contaban con mi sumisión. No era un desliz, era una táctica, una que llevaban perfeccionando durante años. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, que tenía gripe. Creo que una parte de mí lo creyó. Mi cuerpo se sentía enfermo, pero no era una dolencia vírica.
Era algo más antiguo, más profundo. Al segundo día llamé a Patricia Winters, una abogada inmobiliaria con la que había trabajado tiempo atrás. Clara, directa, sin paciencia para las tonterías. Le conté todo. La herencia, los años de presión sutil, la llamada telefónica. ¿La escritura está a tu nombre?, preguntó. Sí, sin copropietarios, sin cargas. Todo pagado, ni hipotecas ni deudas. Entonces, legalmente, Clark, no tienen ningún derecho. Les diste permiso para vivir allí, pero eso no les otorga propiedad. ¿Y por ser mis padres? La ley no te obliga a mantener a tus padres, respondió sin pestañear, y menos si son manipuladores. Sentí como si alguien me hubiera arrancado una piedra del pecho. Aquella misma tarde, me senté en el suelo de la habitación de invitados, mi habitación aún, y abrí una caja de zapatos repleta de papeles antiguos, cartas, la mayoría escritas por mi abuela Helen a lo largo de los años. Encontré una que no recordaba, doblada dentro de una tarjeta con violetas pintadas en acuarela en la portada. Estaba fechada 4 semanas antes de su muerte. Mi queridísima Claire, sé que esta casa no te protegerá de todo, pero te dará un suelo firme donde apoyarte cuando otros intenten derribarte. Tus padres, mi hijo incluido, siempre han buscado atajos. Tú nunca lo hiciste. Por eso esta casa es tuya. Porque confío en que la vivirás, no solo la poseerás. Con todo mi cariño, abuela Helen. No supe que estaba llorando hasta que las palabras empezaron a emborronarse. Apreté la carta contra el pecho como si pudiera sostenerme. Ellos me habían llamado una carga, pero Helen había visto algo distinto. El resto de la semana pasó en un silencio punzante. Abrí una nueva cuenta bancaria, reservé un piso amueblado por unos meses a 2 horas de allí. Llamé a un colega inmobiliario discreto y le dije que quería vender rápido y en privado. Sin carteles, sin visitas. ¿Estás huyendo de algo?, preguntó. No, respondí, aunque ni yo misma me lo creí del todo. Solo estoy lista para dejar de fingir que esto sigue siendo un hogar. Esa noche abrí una hoja de cálculo. Enumeré cada objeto de la casa, muebles, cuadros, documentos. Clasifiqué lo que era mío, lo que era de mi abuela y lo que les pertenecía a ellos. Ni un solo objeto quedó en zona gris. Me había llevado años aprender cuánto costaba la duda. No pensaba volver a pagar ese precio. La casa se fue vaciando por etapas. Primero embalé mis cosas, en silencio, con método. Los mudanceros llegaron temprano un martes. No miré mientras se llevaban el sofá que compré con mi primera comisión. No salí al jardín cuando desenterraron las hortensias que planté en honor a Helen para llevarlas en macetas al nuevo sitio. Solo me aseguré de que todo fuese al camión correcto. Las pocas pertenencias de mis padres fueron embaladas en cajas rotuladas y recipientes de plástico, cada uno con su correspondiente inventario. Alquilé un trastero a su nombre, 6 meses pagados por adelantado. El código de acceso lo envié directamente al hotel donde se alojaban en Roma. No dejé lugar a dudas. La venta de la casa fue incluso más rápida de lo que imaginaba. Marcus, mi compañero de trabajo, encontró un comprador corporativo que se trasladaba desde San Diego. Pagó en efectivo, sin regatear, sin preguntas. La firma se programó para mitad de semana, justo 3 días antes de que mis padres regresaran. El tiempo encajaba a la perfección. Aquella última mañana me detuve sola en el salón. Todo resonaba. Mis pasos, mi respiración, la voz de mi abuela, flotando entre las paredes como un susurro antiguo. En la cocina, dejé una única nota sobre la encimera donde solíamos preparar galletas en Navidad. ¡Sorpresa! Esto lo provocó una carga. Después colgué la llave en el gancho junto a la puerta. Cerré desde dentro, salí por el patio trasero y me marché. Esa misma tarde, devolví mi viejo móvil en la tienda del operador. Desconecté mi número y abandoné mi correo electrónico. Cualquier rastro que pudiera llevar a mí terminaba ahí. Por primera vez en años me volví inalcanzable. 3 días después, ellos volvieron. No sé exactamente cómo reaccionaron al ver que su llave ya no funcionaba, pero sí sé lo que decía el buzón de voz. Claire,
¿Qué demonios está pasando? Acabamos de llegar y nuestras cosas han desaparecido. Han cambiado las cerraduras. Llámanos ya. 1 hora más tarde, el segundo mensaje era más seco, más punzante. Esto no tiene gracia. Será mejor que nos des una explicación ahora mismo. En el quinto mensaje, mi madre ya había cambiado de tono. Ese dulzor viscoso que siempre utilizaba cuando necesitaba algo. Estamos preocupados por ti, cariño. Solo queremos saber que estás bien. No contesté. En su lugar, reenvié las grabaciones a Patricia. Dime si algo de esto puede usarse en mi contra, escribí. Su respuesta no tardó. Estás bien. No tienen ningún derecho legal. Y lo has manejado con una contención admirable. Mantente firme. Pero no era solo terreno legal lo que estaba defendiendo. Era algo más profundo, más antiguo. Cada rincón de esa casa había repetido, una y otra vez, la misma frase. Les debes algo. Y por primera vez, la única voz que quedaba en mi vida era la mía. Aún así, hubo algo que no preví. Ellos no sabían convivir con el silencio. Los mensajes siguieron llegando, urgentes, furiosos, llorosos. Un carrusel predecible de tácticas, las mismas que siempre habían utilizado para atraparme. Al quinto día, el tono cambió. Has vendido nuestra casa, escupió mi padre al auricular. No tenías ningún derecho. Vamos a hablar con un abogado. Pero esa palabra, nuestra, seguía impregnándolo todo como moho. Aquella casa jamás fue suya. Ni en los papeles, ni en el testamento de la abuela Helen, ni en ninguna versión honesta de la historia. Se habían convencido de que les pertenecía por cercanía, no por responsabilidad. Y ahora trataban de recuperarla del único modo que conocían. Primero con culpa, luego con miedo. No escuché cada mensaje, solo los suficientes para ir un paso por delante. Me enteré cuando intentaron aparecer por mi antigua oficina. Jaime, mi asistente, me escribió. Tus padres están aquí. Están montando un escándalo. El jefe les ha pedido que se marchen. Llamé a la oficina 5 minutos después, lista para contener el daño. Pero Vanessa, mi jefa, respondió con calma. Te acusaron de fraude, dijo con frialdad. Dicen que les robaste su casa. Contuve la respiración. No volverán a entrar aquí, añadió. Los hemos bloqueado. Tómate el tiempo que necesites. Tragué el nudo que me subía por la garganta. Vanessa no solo protegía a su empresa, me estaba protegiendo a mí. Y no supe cuánto lo necesitaba. Hasta que ocurrió. Pasó una semana, luego 2. Y entonces llegó la última carta. Un correo electrónico. Largo, rebuscado, escrito para parecer sereno, pero supurando rabia entre líneas. Decían que un vecino les había contado que me había mudado, que esperaban que estuviera lista para reflexionar, que me perdonaban, pero que también esperaban que usara el dinero de la venta para comprar una nueva vivienda, una que podamos compartir todos juntos, como familia. Siempre fue esa palabra que empuñaban como un látigo, familia, siempre atada a condiciones, nunca ofrecida con ternura. No respondí. En su lugar, reenvié el mensaje a Patricia. Su respuesta fue aún más escueta esta vez. Te están poniendo a prueba. No contestes. Eso es su patrón. Retroceden y luego atacan más fuerte. Tenía razón, y la antigua yo habría cedido. Tal vez habría interpretado ese gesto de perdón como el último hilo que me unía a algo. Pero ya no necesitaba su versión envenenada de lo que es una familia. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros podía prever, era hasta dónde llegarían al darse cuenta de que hablaba en serio, y que no volverían con abogados, sino con algo peor, un plan, una aparición. Solo que esta vez no sería yo quien temiera perder el control. La pregunta ya no era si vendrían a por mí, era qué harían cuando su única arma fuera una actuación desesperada. Fue Rachel, mi antigua vecina, quien llamó. Claire, creo que deberías saberlo. Tus padres están aparcados frente a la casa. Solo están ahí, mirando. El aire se me atascó en la garganta. Los nuevos propietarios están fuera. Un viaje de negocios, creo. Pero ellos no se han movido en más de 1 hora. Le di las gracias. Mi voz sonó firme, aunque las palmas de mis manos estaban empapadas.
Esa misma noche llegó el mensaje. Número oculto. Una voz que conocía desde que tenía uso de razón. Tenemos que hablar. Mañana, 10 en la cafetería de la calle Nogal. Si no vienes, iremos a tu trabajo. Esta vez no guardaremos silencio. No esperó mi respuesta. Llamé a Patricia. Están amenazando con presentarse en la oficina. No les debes nada. Podrías pedir una orden de alejamiento, me dijo. Lo sé, contesté, pero quiero verles una vez, en mis condiciones. A la mañana siguiente, llegué deliberadamente 15 minutos tarde. El Daily Cup estaba tan concurrido como siempre. Lo había elegido por eso. Público, neutral, conocido. Greg, el dueño, fue uno de mis primeros clientes. Les vi antes de que me vieran ellos. El cabello de mi madre mostraba raíces grises. Las manos de mi padre se aferraban con fuerza a una taza medio vacía. Parecían mayores, no más sabios, solo más gastados. Me acerqué despacio, me senté sin saludar y coloqué mi móvil sobre la mesa, la pantalla quedaba encendida. Los ojos de mi madre se deslizaron hacia él. ¿Estás grabando?, preguntó. Me estoy protegiendo, respondí. Eres nuestra hija, Claire, espetó mi padre, no una enemiga. Y aún así, amenazasteis con hundir mi carrera. Parpadearon. La máscara se resquebrajó. Vamos al grano, dije sin pestañear. ¿Qué queréis? Mi madre abrió el bolso y sacó un impreso. La escritura de la casa. La vendiste sin decirnos nada. No era vuestra casa. Vivimos allí, dijo él. La convertimos en un hogar. La ocupasteis, corregí. Cambiasteis mis muebles, pintasteis mis paredes, deshicisteis cada decisión que tomé bajo ese techo. Éramos familia. No, dije en voz baja. Erais intrusos con llaves. Se levantó de golpe. La silla chirrió. No me inmuté. ¿Crees que esto te hace fuerte?, dijo entre dientes, temblando. ¿Que has ganado algo? Creo que por fin tengo paz. Los ojos de mi madre brillaban con lágrimas que no merecía. No queríamos decir eso. Aquella llamada, la malinterpretaste. Toqué la pantalla. Reproducir. Su voz resonó desde el altavoz. Siempre ha sido una carga desde el principio. Detuve la grabación a los 10 segundos. Suficiente. Estaban pálidos, más pequeños. No fue un error, dije. Fue una confesión. Esa es la diferencia. ¿Y ahora qué?, susurró ella. ¿Y nosotros qué?, me preguntaron. Ya tenéis una hija nueva, respondí, sin alzar la voz. Luego me puse en pie y salí. La campanilla de la cafetería sonó tras de mí como un punto final. No me siguieron. No lo harían. Y si lo hacían, descubrirían que esa puerta ya no se abría como antes. No porque cambiara la cerradura, sino porque quien estaba al otro lado ya no era la misma. Casi ha pasado un año desde que vendí la casa de la calle del Olmo, la de las contraventanas azules despintadas y el jardín que estallaba en flores cada abril, donde mi abuela me enseñó a distinguir las cosas que sabían resistir las tormentas sin moverse del sitio. Mi vida ahora es otra, más silenciosa, sí, pero no vacía. Vivo en un adosado, en un pueblo donde no hay recuerdos con nombre propio. Los muebles son sencillos, las paredes desnudas por elección, sin retratos familiares, sin relojes heredados que siempre marcaban la hora equivocada. Cada mañana preparo café y me siento junto a la ventana. Observo cómo la luz se desliza por el suelo, como si ese rincón siempre le hubiese pertenecido. Mi trabajo es constante, incluso gratificante. Ayudo a otras personas, sobre todo a mujeres, a comprar su primera vivienda. Les cuento lo que a mí nunca me contaron, que tener una casa no va solo de escrituras o llaves. Se trata de voz, de límites, de dignidad. Una joven rompió a llorar tras firmar. Nadie creyó que yo pudiera tener algo mío, dijo. Yo sí lo creo, le respondí. Sigo yendo una vez al mes a ver a la doctora Palmer. A veces hablamos de números, otras veces del silencio. Estás especialmente tranquila últimamente, comentó en la última sesión. Estar en calma no es lo mismo que estar atrapada, le dije. Y era verdad. Ese nudo que durante años me tensó la espalda, esa necesidad de ser aceptada por quienes solo me querían cuando les servía de algo, ahora pesa menos. No ha desaparecido, pero ya no me gobierna. Llegaron correos, por supuesto. Párrafos incoherentes, largos, acusaciones dulcificadas con nostalgia falsa.
Mi padre me reprochó haberles humillado. Mi madre lo llamó un malentendido lamentable que aún se podía arreglar. No respondí. No les debo nada. Ni explicaciones, ni una dirección nueva, ni siquiera rabia. Solo distancia. Clara. Decidida. Una tarde de primavera volví al cementerio. Ahí llevaba una silla plegable y una bolsa con empanadillas. «Hola, abuela», dije al sentarme junto a ella. La piedra ya estaba algo desgastada, pero su nombre seguía nítido. «Creo que por fin entiendo lo que querías decir en aquella carta», susurré. «Lo de saber qué valor tienes y decidir quién merece medirlo». Me quedé allí cerca de 1 hora. No hubo lágrimas, solo presencia. Al irme, posé una mano sobre la lápida. No fue una despedida. Fue un ancla. Ya en casa, abrí la última caja que quedaba por deshacer. Dentro, una vieja fotografía. Mi abuela y yo, sentadas a lo indio en su porche, riéndonos a carcajadas, con la cara llena de verano. La enmarqué y la coloqué en el alféizar de la ventana. Es la única foto familiar que tengo a la vista. Lo demás lo guardo donde debe estar, detrás de mí, no enterrado, no olvidado, solo descargado. Y si tú también has tenido que soltarlo todo solo para poder ponerte en pie, aquí sigo, escuchando.